acerca de este direccionamiento, ¿verdad? Y estamos hablando de las clases de direcciones IP. No sé si alguien me hace un repaso o se acuerda de lo que hablamos en esta última segmento. Alguien que quiera participar. De las diferentes máscaras que tiene cada IP, dependiendo del rango que tengan. Así es, Rafael, gracias. ¿Alguien más? Ya días no escucho una chica. Solo varones participan por aquí. Nadie más. Nadie más. Bueno, sí, ¿verdad? Eso es las diferentes máscaras ahí que podemos nosotros ir encontrando dependiendo del rango de direccionamiento, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando el día de ayer, como a manera de ir repasando pues un poquito, ¿verdad? Lo que es esta situación y permítanme. Y pues esto es lo que nosotros tenemos, que decíamos, la parte que corresponde al segmento de red, ¿verdad? Lo pueden ver como una N, porque aquí esta es la traducción en inglés, ¿verdad? Network. Mientras la parte H son los hosts, multiplicábamos para ver el número total de direcciones, que en la clase de A nos daba, ¿verdad? 16 millones, por ejemplo. En la clase B teníamos una opción de 65,000 y pico de direcciones, ¿verdad? Mientras en la clase C teníamos 200 y pico de direcciones. Entonces, ese es el rango que nosotros nos permite, ¿verdad? Normalmente usamos una dirección 192. Aquí la vemos abreviada, ¿verdad? Pero obviamente hacíamos una combinación de esas direcciones desde 192, 168, digamos, que son las más usuales que ustedes van a poder ver, que al mismo tiempo, como las tenemos aquí en la parte inferior, ¿verdad? Estamos hablando de que son direcciones privadas, ¿verdad? Podemos hablar de dos tipos de direcciones en estas clases, direcciones públicas y privadas. Y cuando hablamos del direccionamiento privado, son exclusivamente direcciones que se usan dentro de las organizaciones o dentro de establecidas dentro de una red específica privada, ¿verdad? O sea, no tiene acceso a una dirección pública como las que tenemos en Internet. Más adelante vamos a explicar más a fondo eso para que nosotros podamos entender. Entonces, normalmente nosotros, cuando, por ejemplo, en nuestras casas tenemos un servidor, queremos de repente conectar hasta ciertas cámaras y todo eso, necesitamos recurrir a IP pública, ¿verdad? Porque todo lo que está dentro de nuestras casas normalmente son direcciones privadas. Entonces, esas direcciones privadas no son vistas, pues, a nivel público. Por eso el otro segmento de redes sí se conoce como direcciones públicas, ¿verdad? Las que no vemos acá, a diferencia de las que sí vemos aquí, que son privadas, ¿verdad? Este pleca 8 se refiere de forma abreviada a las direcciones de máscara, ¿verdad? De forma abreviada. 8 bits de un segmento, 12 bits de otro segmento, 16 bits de otro segmento. Recuerden que aquí estamos hablando que la máscara o cualquier dirección está compuesta de octetos, ¿verdad? Una dirección IP está compuesta de 4 octetos de binarios. Ese numerito que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en 192 o en la máscara 255 o incluso el 0, dentro de ese segmento realmente nosotros lo vemos en decimal, decíamos ayer, pero es un binario de 8 bits, ¿verdad? Es un octeto de 8 bits, que eso es lo que traduce los dispositivos, ¿verdad? De decimales, que es lo que nosotros entendemos como humanos,
a binarios, que es lo que entienden las máquinas. Por eso aquí en medio, ¿verdad? Ven ustedes una columna en donde se traduce esas direcciones como binarias, ¿verdad? Esa es la traducción de los números decimales a binarios, lo que corresponde, ¿va? Bueno, después entrábamos entonces nosotros en la parte de por qué considerar segmentar las redes, ¿verdad? Y hablamos de broadcast, hablamos del broadcast. Vamos a ver si alguien captó el día de ayer por qué es necesario segmentar las redes y qué es lo que ocurre con el broadcast, con esto del tráfico. Vamos a ver si alguien le captó y le entendió a su manera. A ver si nos explica. Yo entendí que se sobrecarga la red y puede causar que saturación, que se ponga más lento o que ciertos paquetes se pierdan. Perfecto, perfecto, así es, ¿verdad? Cuando hablamos de tráfico, igualmente que un tráfico vehicular, digamos, ¿verdad? Hay colisiones, hay lentitud. Entonces lo mismo ocurre, ¿verdad? Con las redes. Entonces esa red, al segmentar, digamos, yo puse la analogía, el ejemplo de esta sección, ¿verdad? Segmentar esta sección que es bastante grande, digamos, 50 personas. Entonces yo hago dos secciones. Entonces ese tráfico de información, supongamos que fluye de ustedes hacia mí y viceversa, sería menos tráfico al segmentar dos secciones, ¿verdad? Y al solo poder hablar a un segmento de ese grupo. Ok, Lick, digan. ¿en qué parte usted recomienda segmentar la red? ¿Cuánto tráfico debe de, por decir un estándar así de 4 máquinas? ¿O dónde recomienda usted ya segmentar? Bueno, es que ya la red también hay que segmentarla, no solamente ¿va? Por la cantidad de máquinas y el tráfico, de lo cual estamos hablando, que creo que vamos a tocar el tema más adelante, ¿verdad? Sino que también la parte de seguridad. Entonces, eh, digamos, vaya, no solamente es por cantidad de máquinas, porque usted puede tener una empresa pequeña, ¿verdad? Pero puede ser que esa empresa pequeña tenga varias unidades o departamentos, digamos, compras, ventas, ¿verdad? Servicio al cliente, contabilidad, ¿verdad? Y en esos grupos estén dos, tres máquinas, cuatro. Pero, ¿qué sucede? Influye la parte de seguridad también, ¿verdad? Además de los paquetes que van segmentados para mejorar el tráfico. Entonces, ¿por qué influye? Digamos, yo una vez, de las primeras empresas que empecé a trabajar, ¿verdad? Ya por los 90 me acuerdo que, y pues ahí no se segmentaban las redes y yo entré ahí, y es algo que cuento yo, que en una empresa pequeña, mediana, y rápidamente en una red a la cual todo el mundo tenía acceso, ¿verdad? Dentro de la red y una de esas máquinas a las cuales nadie le pone contraseña, ¿verdad? Y me acuerdo que de contabilidad, por ejemplo, y todo el mundo, o no todo el mundo, pero los que eran más duchos en el uso de las computadoras, tenían acceso a esas, imagínense tener acceso, ¿verdad? A una planilla, por ejemplo, en contabilidad, ¿va? A los sueldos y todo eso. Entonces, esa es parte también de la seguridad. Entonces, ahí depende, Gustavo, y ustedes, estimados, de lo que ustedes como administradores, ¿va? Por eso vemos estas aristas nosotros aquí, porque ustedes van a observar y vamos a ir hablando más a fondo de esto para que ustedes tomen sus propias decisiones dependiendo de lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? Pero en Lick, general, ese es el... yo tengo otra pregunta. ¿Cómo hago yo para bloquear a las personas? Digamos, yo tengo mi red, pero yo no quiero que venga usted ahí, conecte su compu y conecta ahí un cable de red y cheque, ya está navegando, ya tiene acceso a la red prácticamente. Sí, ¿Cómo? ese es un ejemplo Ujú. muy común de lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, ¿verdad? Hay medios lógicos y medios físicos, ¿verdad?
un medio lógico que nos ofrece las redes a nosotros y que desde su casa los pueden hacer chicos. Por ejemplo, el ejemplo que quiere ver Gustavo es, por ejemplo, en un router sencillo, ¿verdad? Como el que ustedes tienen, pueden tener una configuración MAC. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una agencia bancaria? Supongamos que viene alguien y un cliente común, ¿verdad? Imagínense ustedes que la chica que les está atendiendo ahí en servicio al cliente, el cliente común, ¿verdad? Se levanta la chica y esa persona se conecta inmediatamente a la red, que es algo de seguridad que hemos estado hablando, ¿verdad? Aparte de seguridad, y por eso hicieron una actividad acerca de la seguridad ustedes, ¿verdad? Una vez que alguien ya tiene acceso a su red, prácticamente puede hacer cualquier cosa, y eso no es permitido en ninguna agencia bancaria, mucho menos una institución. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo se bloquea un puerto? Un puerto, ¿verdad? Bueno, además de que existen medios físicos, que yo coloco, por ejemplo, diferentes dispositivos, puedo bloquear, digamos, mediante MAC. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la capa física y de la capa de enlace de datos, que en esa parte se maneja el direccionamiento MAC y es único. Esto entonces me da una condicionante a mí, que la máquina que se conecte a ese puerto únicamente pertenezca a esa MAC, ¿verdad? Ese es uno de los filtros que yo puedo utilizar, ¿verdad? Entre otros filtros que, por ejemplo, los switches que yo administro, ¿verdad? Me puedan informar que alguien se está conectando, por ejemplo, diferente a ese puerto y que inmediatamente lo bloquee. Son diferentes filtros o diferentes métodos, ¿verdad? Dependiendo del equipo que yo tengo, que digamos, me dan esas herramientas para poder utilizarlas como seguridad. Creo que hace poquito estaba levantada la mano de Kevin. No sé si Kevin quería también preguntar algo Sí, o participar. sobre el tema del broadcast, que eso de que se satura, me estoy viendo que con la tarea que estábamos haciendo, cuando la terminé, ya me funcionaba toda la red. Y yo, genial, me funciona. Pero yo qué hice por ahora, o sea, puse, digamos, paquetes en cada máquina y las probé en simultáneo. Y va y resulta que solo la computadora del lado de Tegucigalpa al momento de terminar era la única que fallaba cuando llegaba a los otros, pero los demás sí funcionaban. Pero cuando volví a correr la prueba, todo funcionaba correctamente. Solo me pasaba en la primera prueba que yo decía, pero era porque se me saturaba de tantos paquetes que se mandaban y se hacía una mezcla ahí bien rara. Bueno, el primer paquete le va a dar fallido. No sé si han fijado, Sí. porque el simulador de Packet Tracer, ¿verdad? Como cada vez que nosotros levantamos una red, el primer paquete es de reconocimiento. Entonces, posiblemente el primer paquete va a dar fallido, ¿verdad? Pero en una red normalmente, acuérdense que una red va a estar, un switch va a estar conectado, los computadoras van a estar con sus puertos, aunque la computadora esté apagada, los puertos están activos. Van a ver ustedes que muchas de las computadoras de escritorio, ¿verdad? Siguen con sus puertos activos, eso indica un reconocimiento permanente. Pero cuando apagamos todos los equipos y lo volvemos a reiniciar, normalmente lo que surge es que el primer paquete, ¿verdad? Agrega su tabla de enrutamiento y ese paquete se da como perdido porque nada más es de reconocimiento. Y a veces puede ser que sea tráfico o otras situaciones como las que indica Kevin. Había que ver Sí, porque ese error que me tira, yo solo noto que cuando cierro el archivo y lo vuelvo a abrir y me da por ponerlo así en el modo sí de prueba, solo la primera vez me ocurre, pero cuando abro el programa. Pero esa es la única vez que me pasa y después no me vuelve a pasar. Entonces Sí, supongo que es eso que usted menciona. así es, Kevin. Y César también tiene la mano levantada. Buenas noches, Lick. No, la mía es una pregunta curiosa. Dentro de un switch podemos tener dos redes conectadas, o sea, Sí, distintas. bueno, si es un perdón, si es un switch administrable, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de capa 2, capa 3, entonces este switch, así se conoce, o switch administrable. Entonces nosotros podemos hacer una VLAN, lo que se llama una LAN virtual. Acuérdense que
El switch está orientado a la conexión de LANes y los routers a la conexión de WAN, ¿verdad? Entonces, en el caso del switch, que está orientado a las LANes, podemos hacer VLANs, y esa VLAN, o sea, una red local virtual, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como VLAN, con B de vaca, ¿verdad? Entonces, sí, podemos crear ciertos tipos de segmentos de sus redes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Sí, Yo es que hoy me entró esa curiosidad, digo yo, ¿será que se puede poner dos redes dentro de un mismo switch? Cuando se caiga una, que funcione la otra. Bueno, ahí depende de la aplicación para la cual usted la quiere, ¿verdad? Pero generalmente estamos hablando de la segmentación, se requiere para esto exactamente que nosotros estamos haciendo. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios de VLAN, entre otras cosas, ¿verdad? Con switches, con router, vamos a crear interfaces también virtuales. Ahí vamos a hacer una serie de situaciones ahí que ustedes van a poder aprender, que son básicas, ¿verdad? En las conexiones de redes en las instituciones. Bueno, PDI no es complicado, la realidad no es nada complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, si atendimos creo que esas preguntas, vamos a continuar aquí con lo que estamos viendo, que es la reducción del tráfico en general de la red, ¿verdad? Y mejorar el rendimiento. Entonces, eso es la división de sus redes, ese proceso de segmentación, esa es la necesidad de segmentar redes, ¿verdad? Y luego, posteriormente, que esas redes se puedan comunicar y que para que esas redes se puedan comunicar, ¿verdad? Nosotros debemos de conectar algunos routers también para que enruten los paquetes hacia esas otras redes, así como lo hicimos en el ejemplo o en el ejercicio anterior, ¿verdad? Obviamente, acuérdense que cada dispositivo dentro de una subred debe tener un gateway o puerta de enlace. Eso es necesario para que los paquetes puedan salir, ¿verdad? Gateway es una puerta de enlace, como la puerta de nuestra casa, de nuestra oficina, ¿va? Para salir al mundo exterior necesitamos salir por esa puertecita nada más. Como dicen todos, ¿verdad? Incluso toda la ciencia, la arquitectura, la física, la informática es una ciencia. De hecho, ¿verdad? La ingeniería dice ciencias de la computación en algunas ingenierías, ¿verdad? Porque la informática y la computación son ciencias. Entonces, eh, ahorita me acuerdo porque un arquitecto, ¿verdad? Decía, Nepomucé, creo yo, Nepomucé es un arquitecto muy conocido, decía él, que toda arquitectura se abre hacia una puerta. Y debe tener una puerta de acceso, ¿va? Y de salida de las personas. Entonces, cuando se construye, eso es lo que debe tener. Y eso en las demás ciencias pasa exactamente lo mismo, ¿va? Y aquí lo estamos viendo nosotros. Entonces, es algo que a ustedes nunca se les puede olvidar, que cuando construimos una red, debemos de configurar la puerta de enlace, ¿va? Un elemento importante. A veces a algunos se les olvida, ¿va? Como están aprendiendo, se les olvida de que, para pasar de una red a otra, yo tengo que tener una puerta de enlace, tengo que dirigir esa información hacia un punto para que salga hacia otra red. Eso es. Ahora, muy bien, la división de una red IPv4 en sus redes. La división de IP en sus redes es fundamental. Esto es fundamental. Hablando de puertas de enlace, fíjense, para que tomen nota, y voy a estar ahorita voy a hacer comerciales. Y para que tomen nota, el próximo miércoles tengo graduación, ¿verdad? Tengo graduación de mi hijo de la universidad, entonces nos vamos bueno, ese día tengo que llevarlo o tenemos que salir por lo menos a celebrar, y entonces creo que no voy a poder dar clase, pero es el único miércoles. Si Dios lo permite, el otro miércoles es 22. Hoy estamos en 14, entonces para que tomen nota, ¿verdad? Por favor. Voy a estarles recordando esa situación. Ok, entonces aquí es donde vean ustedes lo que yo les mencionaba más o menos cuando a Gustavo le mencionaba lo de
Y si usted tiene grupos diferentes, ¿verdad? En su unidad, en su departamento. Aquí estamos hablando de una LAN de estudiantes, una LAN de cuerpo docente, una LAN de administrativo, ¿verdad? Y no importa la cantidad que tengamos ahí, pero al final, ¿verdad? Es importante que se requiera cierta planificación, ¿verdad? Sobre estas sus redes al respecto, ¿verdad? Y su cantidad de hosts y la cantidad de direcciones que nosotros vamos a asignar. Eso va a depender de cada uno. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo? Vean aquí, ya venimos con la parte buena, ¿va? Con la parte, como dicen, como casi matemática, pero es que es muy sencilla, ¿verdad? Se basa en el primer cálculo de sus redes. Nosotros lo que vamos a atender es, si tienen lápiz y papel, ¿verdad? Mucho mejor, porque ustedes van haciendo los apuntes. A veces, hoy el campus estaba caído. Y a veces, por ejemplo, si no tenemos apuntes, si no vamos aprovechando a ver estas diapositivas que les estoy explicando, que yo creo que es muy enriquecedor, que tampoco nos debe de aburrir, porque es el campo informático, el área de nosotros, ¿va? Aquí incluso hablamos de los bits, que es el lenguaje de las computadoras, y el que no quiera entender el lenguaje de las computadoras es como que diga, voy a estudiar lenguas extranjeras, pero no me gusta el inglés, ¿verdad? Entonces aquí es igual, digamos, una analogía es, vamos a estudiar los bits, pero, ay, pero qué aburrido, o no me gusta, ¿verdad? Y los bits es el lenguaje de la computadora, entonces, obviamente, ¿verdad? Tiene que llamarnos la atención esta situación. Entonces, aquí el cálculo de los bits para nosotros se hace en referencia a una fórmula, ¿verdad? Que es que cuando nosotros tenemos, en una primera fórmula es, ¿verdad? Digamos ahí, ustedes tienen un ejemplo, 2 a la 1, ¿verdad? Y que 2 a la 1 es igual a 2. Pero esas dos son sus redes. ¿Qué es lo que está pasando? Ese bit que se está tomando prestado, ven ahí que dice, si se toma prestado un bit, dice. Ese bit es el exponente. ¿Por qué usamos una base 2? Porque estamos hablando de binario, ¿verdad? Un binario viene pues compuesto de, yo no, obviamente no soy de la parte matemática, pero obviamente sí recibí, ¿verdad? Instrucción en la base matemática, entonces lo puedo mencionar. Esta base, ¿verdad? Matemáticas, esta base 2 es porque el binario viene de 2, ¿verdad? Binario. Entonces son dos elementos, el 0 y el 1. Entonces esa base siempre, ¿verdad? Va a ser 2. Y el exponente al cual se eleva ese binario, que en este caso, ¿verdad? Es 1, porque determina la posición en la que se encuentra ese bit para establecer los cálculos que se requieren. En este caso, ¿verdad? Ese 0 y 1 que está representado con una base 2 se eleva entonces a un exponente y ese exponente, que puede ser 1, 2, 4, 5, 6, cualquier número, pero en este caso, como ejemplo que tenemos nosotros, es un 1. ¿Por qué es un 1? Porque, ¿verdad? No es una situación que se está tomando de manera, digamos, antojadiza, sino que es como el caso que Gustavo exponía, ¿va? Y decía, Liz, ¿cómo hago si yo tengo y cómo calculo? O cómo, pues una de las respuestas, ¿verdad? A eso es que más bien la pregunta sería para Gustavo, ¿y usted, Gustavo, con cuántas unidades, ¿verdad? O departamentos cuenta en su empresa, como las que mencionamos o como las que vimos anteriormente, estudiantes, maestros, administrativos, o en una empresa común, ¿verdad? Donde nosotros vemos ventas, bodegas, servicio al cliente, contabilidad, lo hemos mencionado. Entonces, si yo tengo 4 departamentos, si yo tengo 3 departamentos, si yo tengo o unidades, y yo tengo 2, en este caso tenemos 2. Entonces, son 2 subredes, dicen ustedes, ¿verdad? 2 subredes, las que tengo estudiantes y maestros nada más. ¿Vale? No tengo administrativo, pero tengo estudiantes y maestros. Estoy en una escuela, colegio, trabajando, qué sé yo, y estoy administrando una pequeña red. Y digo yo, son 2. Entonces, y se acuerdan, ¿va? Que el maestro
o aquel viejo, como dicen algunos, me enseñó que tengo que sacar la base 2 y elevada a un exponente que me va a dar a esa cantidad de subredes. Entonces digo, 2 a la 1 igual a 2. Pero ojo, ese 1 es el elemento que yo voy a encerrar, ¿verdad? Y tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque ese 1 representa el bit que yo estoy quitando prestado al segmento de red. Oigan bien, ese 1 es el bit que yo estoy quitando prestado al segmento de red. ¿Qué tenemos aquí? En el primer ejemplo que nosotros tenemos una dirección. Esta dirección tampoco es antojadiza, es un ejemplo de una red que quizás nosotros estamos armando, como la red que armamos hace poquito, que dijimos, esta subred de Tegucigalpa va a ser la 192.168.1.0, ¿verdad? O la WAN, que le pusimos esa red. Entonces aquí supongan que ustedes, ¿verdad? Van a decir, voy a partir de esta red, que es la que yo tengo aquí, que me proporcionaron, ¿verdad? Inicialmente. Yo en el caso del ejemplo de Packet Tracer, pues fui yo como maestro, pero en el caso de ustedes puede ser que ya sea la red con la que van a trabajar, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el segmento de red, aquí tenemos los decimales, nosotros 192, 168, 1, con su respectiva máscara. El último octeto, que es la parte de host en ese segmento, ¿verdad? Porque como es una clase C, recuerdan, en una clase C, el último segmento, solo el último segmento representa la parte de host. ¿Y cómo nos la están poniendo aquí? Con los 8 bits. ¿Se recuerdan que un octeto de binarios en IP son 8 bits? ¿Verdad? Entonces aquí nos las está representando, ahí nos está poniendo parte de host, parte de red. Ok, entonces vean ustedes en la siguiente parte, donde nos tira la flechita aquí, ¿verdad? Ya nos está diciendo que ese bit al cual yo elevé, le estoy agarrando ese bit a la parte de ¿qué? De red, ¿verdad? Lo estoy volviendo como parte, ese bit de la parte de host, perdón, lo estoy agarrando y lo estoy convirtiendo en mi parte de red, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quiero crear 2 subredes. Y para crear esas 2 subredes, yo necesito ese bit que pertenece a host, que antes pertenecía a la red 1.0, para volverlo en 2 subredes, ¿verdad? E incrementar o dividir esa cantidad de dispositivos que yo tengo ahí, pero de diferente manera. Entonces, yo dije 2 a la 1, agarro ese bit, vean ustedes, y ya lo convierto para el lado y lo mando al lado izquierdo, ¿verdad? A la parte de red. Observen ustedes entonces qué es lo que ocurre. Por defecto, yo tengo, vean ustedes, mi máscara por defecto, concentrémonos ahorita en la máscara. La máscara es, para esa clase C, es 255, como ya hemos visto, 255, 255.0. ¿Se acuerdan cuando les dije que puede haber una manera abreviada de contar o de decir que esa máscara es una máscara 255, 255, 255.0? ¿Cómo se abrevia? Es con la pleca y en este caso como una máscara clase C es una pleca 24. ¿De dónde sale el 24? El 24 sale de que en este primer octeto, ¿verdad? Al lado izquierdo del 255 que miramos ahí, son 8 bits y todos están encendidos. Ojo, son 8 bits y todos están encendidos. Pero ¿cómo es que decimos que todos los 8 bits están encendidos? Porque 255 es el número máximo, ¿verdad? Que nosotros podemos alcanzar. Ya vamos a aprender, y por aquí más adelante hay una lámina, aunque ustedes lo han visto ahí en introducción o en otras clases, ¿verdad? Como taller, por ejemplo, de que cómo es la manera de convertir binarios a decimales y decimales a binarios, ¿verdad? Pero en este caso son 8 bits que nosotros tenemos, y esos 8 bits, todos unos, o como lo vimos en la lámina anterior, todos unos se convierten en un 255, así como todos, si fueran todos ceros, esos 8 bits se convierten en un 0, ¿verdad? Pero en este caso todos
son 1. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo todos 1? Cuento esos 8 bits en el primer octeto y digo 8. En el segundo pasa lo mismo, ¿verdad? Que todos están encendidos y cuento otros 8, que me da 16. Y en el tercero cuento otros 8 y entonces tengo 8 más 8 más 8. ¿Cuánto da? 24, ¿verdad? ¿Sí o no? De esa manera, yo tengo entonces una forma de representar esta máscara de forma abreviada. Entonces digo pleca 24 y una pleca 24 ya sé que 8 bits aquí, 8 bits aquí, 8 bits aquí, todos encendidos, que es igual a 255, 255, 255. Y el último octeto que es 0, ¿verdad? Ok, entonces ese bit, como dice aquí, que se tomó prestado de la porción de hot, es para crear esas dos subredes. ¿Cómo las creo? La primera subred, entonces, ¿verdad? Yo vengo y digo, si yo quité prestado un bit, ya no son 24 de la máscara por defecto que me estaba dando, sino que serían 25, ¿cierto o no? Si yo aquí tenía 24 originalmente, así como miramos en la primera porción, en la segunda, si estoy agarrando un bit más prestado, eso significa que ya son 25, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que cambia en esta parte de aquí para cambiar en esta parte de aquí, ¿no? Entonces son 25. Ahora bien, ese es el primer segmento que yo tengo de mi subred 0. Y yo digo, bueno, entonces, ¿de cuántos dispositivos tengo capacidad o tengo en cantidades ahí? Bueno, para saber eso, entonces me voy a la parte de host y en la parte de host, ¿qué me quedaron? Me quedaron 7 bits, ¿no? Aquí ya es necesario entonces ver nosotros qué vale cada bit, qué vale cada bit que yo tengo aquí. Entonces, el primer bit, contémoslo de derecha a izquierda, ¿verdad? Son 7 que me quedaron en la parte de host. El primer bit de derecha a izquierda es igual a 2 a la 0. Este primer bit en 0 que nosotros miramos ahí es 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 0. 0. 0. 0. Uy, chicos, de verdad es 0. Ya me 1. preocuparon. 1. Un Es 1. 1. Es un Todo 1. número elevado a la 0 da 1. ¿Ya no se acuerdan o qué pasó con métodos? Bueno, es un 1. ¿Ok? Ya la Entonces, pasamos. la pasaron ahorita en pandemia. Ya. Y bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, decíamos nosotros, contemos los 8 bits. Voy a ponerlo aquí en grande para que... Creo que ahí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer esto más grande. Bueno, aquí puse 8, pero realmente son 7 los que tenemos nosotros. Uno va a pertenecer a la parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te va a pertenecer vaya, se queda arriba este. Bueno, dejémoslo ahí. El 0 que está arriba pertenece a la parte de... Ya pertenece a la... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este primer bit que nosotros tenemos acá es equivalente a 2 a la 1. Vamos a poner aquí un símbolo porque no, ahorita no tengo. Aunque sí puedo insertar, creo yo acá, caracteres especiales o numeración, símbolos especiales. Vamos a ver. Si lo encuentro rápido. Ay. Bueno, no. Vamos a hacerlo así.
Vamos a hacerlo con un mayor que, un menor que, y ¿dónde tengo en esta tecla? Ah, aquí está. 2 a la 1, así se representa también. Ese 2 a la 1, entonces, ve, el 2 a la 0 es igual en esa primera posición, estamos hablando de este 0, ¿verdad? Entonces, es igual a 1. Desde que está aquí. Ponerlo ahí en amarillito. Este otro que está aquí, siguiente, es igual a 2, este sí, es igual a 2 a la 1, que es igual, aquí es igual 2 a la 1, 2, ¿verdad? Vamos a decir otro número, porque ahí lo voy a mandar a, como decía un amigo, lo voy a mandar a cocina, no sé cómo que decía. Ok. Aquí, entonces, el otro bit, ¿verdad? Siempre vamos, si ustedes se fijan, de ese octeto de 8 bits, vamos de derecha a izquierda, ¿verdad? Vamos de derecha a izquierda. Entonces, este otro vale 2 a la 2. Así vamos en incremento, digamos, ¿verdad? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 2 a la 2 es igual a ¿qué? 4. 4. Ya no quieren decir, va, porque si me equivoco me va. No, pero no estoy viendo quién me responde, no se preocupen. No, y uno no debería tener pena de equivocarse, ¿va? Realmente que es mejor participar a equivocarse. Ok, el siguiente 2 a la 3, ¿verdad? Lo estoy haciendo aquí despacito porque para que entendamos lo que nos cuesta más, ¿va? Yo soy uno que... Hay gente que es más rápido con las matemáticas. Entonces, este es el siguiente número, miren. Van viendo, ¿verdad? Y por ahí ustedes tienen este. Yo estoy seguro que lo vieron, ¿va? Solo que no se han de acordar. Entonces, lo estamos refrescando. El siguiente, entonces, es 2 a la 4. 4 igual a 16, ¿va? Es aquí donde los binarios, si ustedes recuerdan, entonces siempre van en esos incrementos, ¿va? Yo no sé si ustedes hicieron cálculos de binarios y todo eso, pero el número que ustedes me dieron, por ejemplo, en una clase C, 65,000, es un número que deben de recordar, ¿va? El de 16 millones, pues ya es un número alto, pero el de 65,000, pues han de acordarse, ¿verdad? 32,000 en binarios, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones, ya de alguna manera, nosotros que manejamos binarios, ¿verdad? Ya las conocemos. Y esto es lo que hay, como dice. Entonces, el siguiente vale 2 a las 6. ¿Es igual a qué? Vamos a ver. O como las memorias, ¿va? 64. Así es. Como la memoria RAM, ¿va? Cuando compran una memoria ustedes, ¿cómo van las capacidades? ¿Va? Así como la estamos viendo. 2, 4, 8, ¿va? 16, 32. Entre más volumen, más caras devuelves también, ¿verdad? Bueno, y este que está acá, como lo quitamos prestado nosotros, ese ahorita no lo estamos sumando, pero este es equivalente a un 2 a la 7, ¿verdad? Porque es la siguiente posición. Nosotros solo tenemos 8 bits. Estamos contando un 2 a la 0, ¿verdad? Entonces, en posiciones nosotros llegamos hasta un 2 a la 7, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si tuviéramos más bits, entonces el siguiente bit nosotros es 2 a la 8, el siguiente y es 256, ¿va? El siguiente es 2 a la 9, 512, el siguiente y así sucesivamente, ¿va? Entonces, este bit es el bit que vemos allá que se quita prestado.
Ahora bien, háganme la suma entonces de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. ¿Cuánto le da? ¿Alguien ahí con Sí. calculadora rapidito y lo están viendo? 127, Lee. Ok, entonces la suma de todo esto, ¿verdad? Es, perdón, 127. ¿La suma de qué? 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 es 127, ¿de acuerdo? Pero les dije que sacaran papel y lápiz, ¿verdad? Porque así ya tienen esa numeración, ya tienen esa... y están refrescando, como les digo yo, estoy seguro que ustedes lo tienen por ahí, solo es de repasarlo. Y ese numerito es el que nosotros tenemos aquí, miren. ¿Por qué? Porque son los bits que nosotros, exactamente es esos bits que tenemos, nada más que ya una vez que nos quitaron prestado ese bit, solo tenemos 7 bits y eso es lo que equivale. Entonces, por defecto tenemos una pleca 25. ¿De dónde salió la pleca 25? Del incremento, ¿verdad? De la parte de red, de la porción de red. ¿Y de dónde salió 127? De lo que nos restó de la parte de host. ¿De acuerdo? Pónganlo en letras, pónganlo como ustedes quieran, hagan el cálculo, pero pónganlo ahí porque siempre les digo, estas clases, como la matemática, no hay que estudiar teoría, hay que practicarla. Y si usted la practica lo más inmediato posible, se le va a quedar. Pero la mente es engañosa. Ahorita usted le entiende. Mañana, si no practica, no le va a entender, se le va a hacer más difícil. Después vamos con otra regla, después vamos con otra situación, cambia, ¿verdad? Y ya se le olvidó, se le va haciendo una bola de nieve compleja porque nunca practicó, porque nunca se acordó. Me lo explicaron, pero, y le entendí, pero lo olvidé. Entonces, ojo con estas situaciones. Ok, entonces, ¿qué ocurre en el otro? Porque acuérdense que dividimos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dividimos esos segmentos en dos. Por lo tanto, el otro segmento correspondiente, si ustedes denotan aquí, ¿verdad? Llegamos hasta 127. Quiere decir que el otro segmento, ¿verdad? Va a llegar, bueno, si este segmento comenzó en 0 y termina en 127, entonces el otro segmento va a comenzar en 128 y va a llegar hasta 255. Ese es el otro, por lógica, es el otro segmento de su red, ¿verdad? Que yo voy a tener partiendo del cálculo de la fórmula de 2 a la 1, que en este caso se plantea una fórmula 2 a la n, ¿verdad? 2 a la n, porque esa es la primera fórmula que nosotros vamos a aprender aquí. Entonces pónganla ahí en su cuaderno, 2 a la n, que es igual a sus redes, ¿verdad? 2 a la n es igual a las subredes. Como ejemplo tenemos 2 a la 1 igual a 2 subredes. En el caso de que yo tenga 2 subredes en mi empresa. Y el 25 ya no va a ser la máscara pleca 24 que teníamos por defecto, miren ustedes, que es 255, 255, 255.0, sino que como aquí tengo un bit, y ese bit, volvamos a la parte de acá, del cálculo que estamos haciendo, ese bit no es la suma de esto, ¿verdad? Que da 127, ni es el siguiente bit que comienza en la siguiente subred 128, no. Ese bit que tenemos aquí, que pertenece a la subred, es este 128, ¿verdad? Y como volví a decir, convirtiendo la máscara original que yo tengo 24, tengo entonces esto en binario. Voy a hacerlo más pequeño aquí para que quepa. En binario tenemos esto nosotros. Y esto
Bueno, y aquí tenemos 0, ¿va? Originalmente una pleca 24 es esto. Esto es una pleca 24, dijimos. O sea, en decimal, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero como cuando hicimos el cálculo y quitamos prestado, elevamos 2 a la 1, dijimos que ese bit exponencial, ¿verdad? Es el que le quitamos prestado ¿a qué? A este segmento, que ya lo volvimos, perdón, a este de host, que ya lo volvimos parte de nuestro segmento de red y que es equivalente a un 128, ¿verdad? Este que era 0, lo volvimos un 1 y así como está subrayado allá, ¿verdad? Ya es parte, volvámoslo a otro color, ya es parte, ya no es parte de la... Tienen aquí para que nosotros hagamos una diferenciación, a pesar de que es un 1 perteneciente a este octeto, se volvió parte de nuestra red y ya no es una máscara pleca 24, ¿verdad? O sea, originalmente 255, 255, 255, sino que se volvió 255.255.255.128. ¿Por qué? Porque ese bit que tenemos acá, partiendo de que el primer bit era 2 a la 0, 2 a la 1, este siempre va a tener un valor de 2 a la 7, que es 128. ¿De acuerdo? Y ese 28 que tenemos nosotros acá, que lo elevamos, es este 128 que tenemos acá, que ya no es una pleca 24 como la que teníamos originalmente, ¿verdad? Pleca 24, sino que ahora va a ser entonces una pleca 25. ¿Por qué una pleca 25? Porque 8 más 8 más 8 eran 24, pero agregamos uno más y se volvió 25. Entonces, esos números son coincidenciales, ¿verdad? Ese 128 más ese 127 que contamos allá, que es la sumatoria de todos estos bits que tenemos acá, y más el arranque del siguiente octeto o de la siguiente subred, que es diferente, ¿verdad? A lo que tenemos allá, pero que es complementario. Vamos a llegar hasta aquí porque ya vean ustedes que en esto se nos va la hora. Practiquen esto, véanlo, ¿verdad? Si lo apuntaron. Voy a abrir el capítulo. Ahorita que salgamos de aquí voy a abrir el capítulo en la segunda unidad para que descarguen esta diapositiva y vayan estudiándola. No pierdan mucho tiempo porque se nos va y se nos olvida. Y si hay preguntas, ¿verdad? Una vez que han repasado, una vez que ustedes han hecho, traten de hacerlo, traten de buscar la lógica y mañana si hay consultas me lo dicen en clase. Vamos a comenzar con preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más, pues Dios primero, nos miramos mañana y muy buenas noches a todos. Gracias, Lick.